lindo. Bueno, y ahora, atención, por favor, porque tengo un súper invitado y vamos a hablar de también un tema interesantísimo que nosotros aquí en el programa tocamos así muy de paso nada más por justamente el tema del fallecimiento de Jimmy Carter. Pero hoy trajimos a un especialista que nos vamos a hablar y vamos a conocer más y vamos a ver cuál fue el legado de Jimmy Carter, qué importancia tuvo para nuestro país él, qué hizo, en qué incidió. La gente más joven a lo mejor no vivió eso, pero bueno, la cultura, no importa la edad que tengas, es bueno de saberlo. Estoy hablando de nuestro invitado Jorge Daniel Codas Thompson Pérez. Él es doctor en medicina, título de oro en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Tiene maestría en Relaciones Políticas Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa, Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, programa interrumpido por razones de salud. Diploma de postítulo en Argumentación, distinción máxima en la Universidad de Diego Portales, Chile. Máster en Estudios Internacionales, distinción máxima, estudios de Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile. Máster en Gobernanza Global y Diplomacia en la Universidad de Oxford. Máster en Estudios Contemporáneos de China en la Universidad de Oxford. Bueno, si voy a leer todo el currículum, vamos a terminar mañana. Es un capo, así nomás, te resumo rápidamente. Tiene experiencia docente y publicó varios libros. Está con nosotros y ahora va a poner también en su currículum que estuvo en BM Online. Está con nosotros Jorge Daniel Codas Thompson. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí, Jorge. Buen Jorge día. Daniel, porque así es, ¿verdad? Sí. Para diferenciar, sí. Claro, porque mi padre es Jorge Kirno, entonces claro. la gente sabe de quién se está Sí, hablando. Sí. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte acá y contanos, por favor, porque vos sos un especialista. Hoy queremos hablar de Jimmy Carter, que, bueno, su deceso fue hace unos días con 100 años de edad, el expresidente más longevo de Estados Unidos, Así ¿verdad? Así es. Carter tiene una historia un poco paradójica, porque él gobernó un solo periodo como presidente, del 77 al 81. Y perdió contra Ronald Reagan cuando buscó su reelección. Además perdió de manera terrible, brutal, para usar alguna palabra que enfatice lo difícil que fue para él el camino a la reelección. Y la gente se acuerda en términos muy negativos de varios eventos que sucedieron dentro de esa presidencia. Hoy se está empezando a reevaluar a Jimmy Carter con la ventaja del tiempo y ahora también con el aura que da estar fallecido, claro. Porque ahí un poco la gente quiere desempolvar. Son más buenos siempre cuando exactamente, después de es un área de canonización de la persona una vez que fallece, y entonces está habiendo este movimiento. Lo que pasa es que Carter tiene 3 grandes momentos en su vida. Él era ingeniero naval, él estudió en la Academia Naval de los Estados Unidos, trabajó en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando vuelve al sector civil, digamos, él inicialmente cuida la granja que tenía su familia, una granja donde producían sobre todo maní y algodón, y después ya empieza a mostrar interés en la política. Su madre tenía mucho interés en los asuntos públicos y parece que de alguna manera le inculca esto. Entonces él, siendo muy joven todavía en los años 60, se postula para senador estatal de Georgia, no nacional, no federal, estatal. Inicialmente no sale electo, después sí. Le va bastante bien en un estado muy complicado porque Georgia era uno de los estados esclavistas y era una persona de tendencia progresista y le costaba mucho lidiar con lo que era todavía un pensamiento mayormente segregacionista dentro de Georgia. No había esclavo en esa época ya, pero quedaba el residuo es lo que se llamaban las leyes Jim Crow. Por ejemplo, le hacían prácticamente imposible votar, tenían baños. Increíble. Sí, bueno, hoy nosotros pensamos en eso y es realmente inverosímil creer que hace 50 años, 55 años, hasta que Lyndon Johnson,
que tuvo un mérito muy importante en lograr aprobar la ley de los derechos civiles y acabar con este tipo de situaciones, hasta que esto cambia. Estamos hablando de 55, 60 años atrás. Esa época es que habían ómnibus para personas de color y ómnibus para blancos, por decirlo de alguna manera. En 1957 es que se da el incidente donde participa Rosa Parks, que vos debes acordar. Sí. Que es la señora que se niega a levantarse del bus, a darle un lugar a un ciudadano blanco. Sí. Y eso hace que, como la llevan arrestada, la población negra de su población, de su ciudad, le hace un boicot a los buses. Y los buses empiezan a perder mucho dinero porque los negros se niegan a subirse. Y ahí es que empieza un poco a haber esta conciencia de lo que la acción civil respecto a sus problemas de raza podía crear. Después ya llegó Martin Luther King, que fue el gran aglutinador de la esperanza de la ciudadanía de raza negra en Estados Unidos. Y esto empieza a entrar de una manera más sólida, digamos, a la sociedad norteamericana, mucho en Georgia, es decir, Martin Luther King ahí estamos viendo. Ahí está. Rosa. Sí. Esa ya mayor, hacen la comparación. Ella es de la misma joven señora, y ella grande, mira vos. Sí. Sí. Un mérito, una señora que trabajaba, si mal no recuerdo, en una fábrica de textiles, una persona sin ningún entrenamiento especial, solamente su dignidad. Claro. Eso fue lo que ella usó para llegar a un resultado impresionante. Qué herramienta más fuerte, ¿verdad? Y es muy fuerte. Claro, la dignidad. Exactamente, quizá mucho más fuerte que cualquier estudio que uno pueda, así mismo, que uno pueda tener. Bueno, ese es el ambiente en el cual Jimmy Carter tiene que empezar a hacer política. Pero él no era de ese pensamiento. Él era un pensamiento muy abierto. Nunca fue. Para nosotros lo de ahora, ¿verdad? Lo normal sería. Él nunca fue así. Su padre, que era muy correcto y trabajaba inclusive con ciudadanos de la raza negra, fuera del ámbito del trabajo mantenía la distancia. Porque esa era la ética le enseñaban a la gente a ser, digamos, correcto según el ambiente. Usos y costumbres. El hijo, Jimmy, no discriminaba. No, al contrario. Y cuando se esperaba de él, por ejemplo, que defendiera a los segregacionistas, porque el gobierno federal estaba realizando ciertas acciones para lograr lo que se llamó el integracionismo, es decir, lograr meter a los niños de raza blanca y raza negra en las mismas escuelas, él no salió a favor de los segregacionistas, él se calló y lo censuraron mucho. ¿Y por qué hizo eso? Se calló, ni criticó, sí, se abstuvo. Ni defendió, porque eso es lo mejor que él podía hacer en ese momento. El ambiente donde él se movía era muy hostil, entonces él no le apoya a los segregacionistas, pero tampoco toma partido. No. Pero hay que entender el contexto, Vivi. Hoy tenemos una situación muy diferente. Claro, por eso te pregunté por qué hizo eso, ¿verdad? Eso le marca mucho a él, porque de ahí en más él se dio cuenta de que él podía tener una posición respetable, así fuera en contra de la mayoría. Bueno, él después se postula para gobernador. Yo te estoy haciendo la historia un poquitito corta porque él primero pierde como candidato, que también tuvo algunas lecciones para él, porque él sale tercero en esa elección. Y por no haber querido ceder el puesto al que tenía más posibilidades como candidato progresista, sube un archisegregacionista a la gobernación. Y eso le quedó a él como lección de la política. A veces hay que saber ceder. A veces hay que saber negociar. No todo es maximalista, no todo es imposición, por lo menos no en la política democrática. Él es gobernador y le empieza a sentir el gusto a todo esto. Sucede que Estados Unidos enfrenta a partir de los años 70 dos fenómenos que de alguna manera le da vergüenza al pueblo norteamericano. Uno es la debacle de Vietnam. Vietnam se caracterizó por una guerra donde Estados Unidos literalmente ganó todas las batallas y perdió la guerra. Y se tuvo que ir. Con el costo de vidas de jóvenes norteamericanos. 58.000 norteamericanos y 4 millones de vietnamitas. Claro, eso no lo causó Estados Unidos nada más, fue una guerra dentro de Vietnam del Sur, una guerra civil y además intervención de Vietnam del Norte también. Pero Estados Unidos jugó un papel fundamental y quedó esa vergüenza nacional. Y la otra vergüenza nacional fue Watergate. El intento del presidente Nixon de espiar las acciones del Partido Demócrata, entrando a la sede del Partido Demócrata con exoficiales de la CIA, etcétera, lo cual se descubre.
Nixon termina renunciando, sube su vicepresidente como... ¿En qué año fue eso? 1974. Sí. Que tiene que renunciar, él, a pesar de que él dijo que él no era un bandido, etcétera, tuvo que renunciar. Y Gerald Ford lo tuvo que indultar porque muy probablemente iba a terminar preso. Y fue muy criticado Gerald Ford por el indulto, pero se lo dio. Ese es el ambiente donde Jimmy Carter olfatea la oportunidad y dice, nosotros podemos. Claro. Va a llegar la elección de 1976, faltan 2 años, ahora tenemos que hacer el equipo, ahora tenemos que hacer el plan de trabajo, tenemos que empezar a recorrer el país porque los republicanos están a la defensiva, están más tiempo tratando de justificar lo que pasó o de encontrar culpables ellos mismos. Nosotros podemos salir. Claro. Y le sale muy bien. Sí. Y él se rodea de lo que después se llamó la mafia de Georgia, pero la mafia no en el sentido tradicional, la mafia como diciendo el grupo, digamos. Sí, el grupo se rodea de un reverendo que trabajó con Martin Luther King, con gente muy progresista. La mamá en su momento le apoyó mucho también. Y él crea un programa que cuando eso era un poquitito de izquierda, digamos, realmente era un programa de centro. Él, por ejemplo... no nacionalizó nada, no creó déficits en el gasto público, gobernó de una manera bastante prudente, trató de balancear el presupuesto. Y ahí es donde empieza el análisis sobre Carter, que es muy negativo. Por ejemplo, a él le culpan de haber entregado el Canal de Panamá. Pero el Canal de Panamá no se entrega solamente porque a Carter se le ocurre. En 1964, 13 años antes de los tratados de Panamá, pues son 2 tratados, hubo una rebelión en Panamá en relación al canal. Y los panameños estaban exigiendo que el canal se lo cedieran a ellos. Si fue devolución o no, ahí ya entra la polémica, porque sucede que Estados Unidos le ayuda a Panamá a independizarse de Colombia, financia y construye el canal. Entonces lo que Reagan y su gente reclamaban, decía, ¿por qué nosotros tenemos que entregar de forma gratuita lo que nosotros tuvimos el mérito de construir? Y ahí tienen el debate, y Carter tenía el criterio de que una superpotencia tenía que tener una relación con los países más pequeños muy respetuosa y muy fluida. Entonces se reúne con el dictador de Panamá, Omar Torrijos, firman los 2 tratados. El primero, el tratado de neutralidad, porque el mayor miedo que tenía Estados Unidos como estructura de gobierno era que otra potencia, llámese la Unión Soviética, pudiera dominar el canal. Entonces el primer tratado trata sobre la neutralidad del canal, donde se establece que nadie va a dominar jamás el canal más que Panamá, solamente Panamá. Y en el segundo se hacen los detalles de cómo Panamá va a recibir el canal a partir de 1999, pues realmente... En el 77 se firma, pero se establece que en el 31 de diciembre del 99 se le va a entregar la posesión efectiva. Eso es lo que firma Carter. Le costó mucho juntar los votos para la aprobación de la ratificación de los tratados en el Senado de Estados Unidos, porque por la Constitución Nacional de los Estados Unidos, la aprobación de un tratado requiere 2/3 de los votos. Y si bien el Partido Demócrata dominaba tanto el Senado como diputados, en este caso lo importante era el Senado, no tenía tantos votos. Si yo no recuerdo mal, tenía creo que 52 y necesitaba 67. Wow. Entonces fue una negociación de cerca de 1 año y un poco más, con personas del Partido Republicano también, diciéndole, señores, esto ya se firmó, esto es lo que hay que hacer. Y bueno, hay gente que se convenció y se aprobó en 1978. Claro, después de 1 año y algo. Así es. Que conste que no es muy lento, te voy a decir, si uno mira otros tratados. Pero dada la importancia que él le puso a esto, yo creo que sí le generó mucha ansiedad. Además, él tenía un carácter muy puntilloso. A él le criticaban mucho el hecho de meterse hasta el último detalle de todos sus colaboradores. Y los propios colaboradores, algunos le renunciaron porque... No sabía delegar. No sabía delegar. Le controlaba otra vez que hagan bien el trabajo. Ingeniero. Entonces, bien cuadradito. Claro, es una forma muy analítica de trabajar, muy profesional en su campo, pero eso no necesariamente funciona en política. En política a veces hay que tener más margen de maniobra, hay que negociar, hay que acordar. Hay que darle la seguridad y la tranquilidad y la confianza Así es. a quien trabaja contigo. Así es. En este caso le salió bien. Hoy Trump habla de nuevo de retomar el Canal de Panamá. Yo quiero dejar esta aseveración ahí porque como él no ha subido y no sabemos
Si efectivamente va a tratar de tomar alguna acción para recuperar el canal, no veo la necesidad de hacer una hipótesis, digamos. Sí. Ahora, hay otros puntos muy importantes en las relaciones internacionales de Carter. Probablemente el más exitoso fue el corolario que empieza en 1972 de la relación con China Popular. China Popular es visitado por Nixon y Kissinger en 1972, se reúnen con Mao Zedong y con su primer ministro Zhou Enlai, que era el cerebro, era el Kissinger de China, digamos. Sí. Ellos entendieron muy bien, Kissinger y Zhou Enlai, y consiguen el acercamiento entre los dos presidentes. Ya en las Naciones Unidas, Taiwán es expulsada del Consejo de Seguridad, donde figuraba como China. La expulsan y la terminan expulsando de Naciones Unidas también. Pero Estados Unidos no reconoce todavía a China, como sí ya habían hecho muchos países de América Latina y de otras latitudes. Recién con Carter, después de una negociación muy, muy compleja, sobre todo en relación a Taiwán, se logra establecer las relaciones con la República Popular China. Y ahí en ese tratado se generan básicamente algunos puntos que hacen a la defensa eventual de Taiwán, pero se reconoce el principio de una sola China, es decir, Estados Unidos reconoce que no hay dos Chinas, hay una. Así se van a manejar en el futuro. En el Congreso, preocupados por esto, ellos aprobaron otra ley. Quiero agregar un punto en relación a Taiwán. En 1954 se firma un tratado de defensa mutua entre Taiwán y Estados Unidos, donde ante un ataque militar, Estados Unidos viene en defensa de Taiwán. Ese tratado se elimina cuando se firma la relación diplomática con China. Entonces el Congreso norteamericano, muy preocupado, aprueba una ley que se llama la Ley de Relaciones con Taiwán, donde se establece no ya la obligación de defender a Taiwán, porque eso se convierte en algo más peligroso, pero dice que una agresión militar a Taiwán sería motivo de una gran preocupación para los Estados Unidos, y lo deja ahí. Dios mío. Y eso es lo que se conoce como la ambigüedad estratégica. Por eso Estados Unidos, si en algunos casos ha reconocido que va a apoyar a Taiwán ante un ataque chino, en general no lo hace. En general se mantienen en una posición muy ambigua, de ahí el término. Para mí fue un gran éxito de Carter el haber cerrado el círculo que empieza con Nixon. Pero sucede que... Pero ahí quedó que Estados Unidos tenía relación tanto con Taiwán como con China. Rompe relaciones con Taiwán. Tienen oficinas de representación comercial. Estados Unidos, como parte del acuerdo, tiene que romper las relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, por eso fue importante la ley de relaciones con Taiwán, para darle una cierta cobertura. Y en esa ley también se establece lo mismo que se estableció en la ley, en el tratado, donde se establece la relación con China, que Estados Unidos tiene el derecho de proveerle armas a Taiwán, que hasta ahora lo hace. Entonces, no se sabe si le va a defender del todo, pero le está vendiendo aviones, buques, etcétera, para que puedan más o menos defenderse en el caso de un ataque chino, digamos, que las posibilidades de repeler un ataque chino sean un poco, ahora ya un poco lejanas, digamos. Bien, entonces él tiene otros problemas en política exterior. Sobre todo recordarás el caso de la invasión de los estudiantes a la embajada en Teherán. Esa foto emblemática del estudiante y el tanque. Esa, no, el estudiante y el tanque fue en China, eso fue en Tiananmen. Sí, tenés razón. Sí, eso fue en Tiananmen. No, hay una foto muy famosa que es la embajada de Estados Unidos en Teherán, llena de estudiantes iraníes. Prácticamente no se veía el edificio, te voy a decir. Sí. Bien, ¿qué es lo que sucedió? Cae el Shah de Irán, el emperador de Irán, Shah Reza Pahlavi, cae y se va primero, si no me falla la memoria, a Egipto y después a México. Pero él tenía cáncer y su familia solicita por favor a Estados Unidos que le deje entrar, porque obviamente la calidad del tratamiento en Estados Unidos era mayor. Por razones humanitarias. Claro, y Estados Unidos decide admitirlo, y ahí viene la reacción de los estudiantes iraníes, con permiso del Ayatollah Khomeini, que era el nuevo jefe de Estado. Eso fue con absoluto permiso de la máxima dirección del país, y él se encuentra en una situación donde no tiene la representación diplomática operativa y tiene que encontrar alguna forma de sacar a esa gente, porque estamos hablando de decenas de diplomáticos. Por negociación sacan 6 al principio,
perdón, sacan 4 al principio y 6 que se habían escapado a la embajada de Canadá. Y recordarás la película Argo. La película, sí. Bueno, la famosa exfiltración Sí. se hace desde la embajada de Canadá. Ahora, la mayoría queda ahí. Y pasa que él inicialmente trata de enviar una operación comando con varios helicópteros para tomar por asalto la embajada, exfiltrar a los diplomáticos y retirarse de Irán. Y hay una tormenta de arena que tumba los helicópteros en el desierto. Mueren cerca de 7 u 8 soldados en el accidente y, como ya se supo, ya perdieron el elemento sorpresa. Claro. Entonces sigue negociando a través de terceros países y ahí comete él un error muy grande. Esto fue en el año 79. En el 80 ya estamos en el año electoral. Él empieza a hacer de la recuperación de esos diplomáticos prácticamente el centro de todo su gobierno. Ahí estamos viendo la película. Sí. El tráiler de la película, sí. Él convierte la recuperación de estos diplomáticos en el centro de su gobierno, y la gente que al inicio le apoyaba en cuanto a su política respecto a recuperarlos, le empieza a restar apoyo porque dice: hay otros problemas en el país, hay una inflación galopante de la cual voy a hablar en breve, hay una situación de precios de la gasolina que encima está escasa y hay que formar colas. ¿Por qué usted no se ocupa de esos problemas también? Siguen siendo problemas norteamericanos. Sí. Entonces, él sigue la negociación a través, sobre todo, de países del Medio Oriente, más Gran Bretaña, y comete ese error. Y Ronald Reagan, que era un maestro del manejo de la televisión y de los medios, aprovecha y le da con todo. Y le dice: bueno, usted ha dejado al pueblo, es una situación prácticamente no uso la palabra abandono, pero lo dejó a su libre albedrío, digamos. Y sucede que dentro de Estados Unidos se genera un problema que realmente comienza con Nixon, pero se exacerba mucho ya en la época de Carter, que fue el fenómeno de la estanflación. ¿Qué es la estanflación? Es estancamiento económico con inflación, que es un fenómeno terrible. Claro. Es un fenómeno terrible porque no hay crecimiento, pero sí crece la inflación. Todo sube, entonces la gente va perdiendo poder adquisitivo muy rápido. Él, irónicamente, había usado lo que se llama el índice de miseria, que es el índice que mide la estanflación, de Gerald Ford, que dio 13. Para poder... Claro, daba un valor de 13, pero cuando Ronald Reagan le critica, el valor ya era de 22. Dios mío, eso entonces se le va en contra lo que él había usado a favor de su candidatura. Y Reagan, muy hábil como siempre ante la televisión, le pregunta a la gente, en el único debate que tuvieron: le hago al pueblo norteamericano una sola pregunta. ¿Ustedes están mejor hoy que hace 4 años? Claro. La única pregunta. Y ahí le derribó. Más, digamos, el hecho de que el equipo de trabajo de Carter nunca se adaptó a Washington. Washington tiene una forma de trabajar. Y vos te fijarás que la mayoría de los presidentes, sobre todo los últimos, siempre hablan mal de Washington, que Washington es un pantano que hay que drenar, que ahí está la casta. No usan la palabra casta, pero usan palabras similares, digamos. Obama habló de eso. Trump habla mucho de eso, de la élite, digamos, que se sirve a sí misma y no al pueblo, etc. Jimmy Carter tenía ese discurso también y nunca logró encajar, no solamente con los políticos y los burócratas de Washington, no logró nunca encajar con la prensa norteamericana, con la prensa de Washington. Y eso fue un clavo en el ataúd, porque... para bien o para mal, esa es la gente formadora de opiniones. Claro. Y ellos vinieron de Georgia con su esquema mental, pensaron que ellos iban a imponer su manera de trabajar, por ejemplo, en la relación con la prensa, y la prensa le dijo: nosotros hacemos el trabajo hace 150 años, acá ustedes no nos van a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, él pierde de manera muy, muy significativa. 51-41 fue la votación popular. Pero la votación en el colegio electoral fue 489-49. Fue una prácticamente... por poco no lo dejan 0. Claro, un 6-0. Entonces, como recordarás, el sistema norteamericano realmente contempla el voto por colegio electoral como el voto que decide quién es el verdadero presidente. El voto popular es una anécdota, digamos. Bien, y así termina él su mandato. Tuvo en el año 79 un discurso que no le ayudó, que se conoce como el discurso del malestar,
Cuando él empezó a ver este problema de la estanflación y problemas que no podía resolver, por ejemplo, él había tratado de confrontar con la Unión Soviética para que la Unión Soviética mejorara su récord de derechos humanos. Lo hizo también con las dictaduras de América Latina, incluida la nuestra. No logra resultados concretos. Él llama a 150 formadores de opinión de Estados Unidos a Camp David, a la residencia de verano del presidente, y le pregunta su opinión sobre lo que se está viviendo, y ellos evidentemente le dieron una opinión bastante pesimista. No, entonces él da un discurso donde él no dice malestar, no usa nunca la palabra, él habla de crisis de confianza, pero habla tan apesadumbrado físicamente que ese discurso se conoció como el discurso del malestar. Y eso la gente lo contrasta con la sonrisa y el optimismo de Ronald Reagan, que era absolutamente el otro polo. Él hablaba de la ciudad en la colina, que Estados Unidos, como lo decían los primeros colonos, era la ciudad en la colina y Sion en el desierto. Y lamentablemente se retira de una manera no muy feliz de la vida pública. Sin embargo, mucho de lo que después se le atribuye a Reagan como éxito lo hizo Carter. Te voy a poner el ejemplo que para mí es el más elocuente. La lucha contra la inflación dependió de un señor, el presidente de la Reserva Federal, que es como se llama el Banco Central de Estados Unidos, Paul Volcker. ¿Quién nombra a Volcker? ¿Reagan? No. Carter. En el año 79. Eso tiene que pasar por confirmación en el Senado y él tiene el tino de darse cuenta que eso se le va de las manos. Es decir, estamos hablando de una inflación de 2 dígitos en una superpotencia mundial que no está acostumbrada a ese tipo de situaciones. Entonces Reagan se lleva las palmas del trabajo que hizo Carter, como ahora Trump se va a llevar buena parte de las palmas del trabajo que hizo la Reserva Federal, sobre todo este último año. Pero así es la política, digamos. Claro. Y uno tiene que saber adaptar el discurso al momento específico. Ahora, Carter, después de salir de la presidencia, se convierte en un personaje único. Estamos hablando de un señor que en lugar de sencillamente escribir sus memorias y dedicarse a su granja, él tenía... plantación de maní, ¿verdad? Y de algodón, sí. 2.000 acres son aproximadamente 900 hectáreas, es una tierra bastante importante. Él decide con Rosalind, con su señora, hacer más por la humanidad. Y empieza a escribir. Él también escribe, y escribe más de 30 libros, hasta un libro de niños escribió, con ilustraciones de la hija. Publicó sus propias memorias, publicó libros sobre el diferendo que hay entre Palestina e Israel, que es bastante controversial lo que escribió. Y después de eso, él empieza a ver un rol como una suerte de jefe de Estado de facto. Un jefe de Estado putativo. Mira. ¿Qué hace él, por ejemplo? Él participa en negociaciones de paz. Muchas veces molestando a los líderes oficiales de Estados Unidos, porque él interviene también, y siendo quien era, lo recibían. Claro. El centro Carter, que es el centro que él construye y que ha tenido una importancia creciente a nivel mundial, le abre muchas puertas a él. Por ejemplo, él negoció la liberación en Corea del Norte en el 2010 de un joven norteamericano que había caído preso de la dictadura norcoreana y él logra sacarlo de ahí. También empiezan a participar en monitoreo de elecciones políticas, de elecciones presidenciales. Él, por ejemplo, denuncia en 1989 que las elecciones que se hicieron en Panamá fueron fraudulentas. También monitorea las de Nicaragua, donde sabiendo que el centro Carter no les iba a dar respiro, los sandinistas no se animan a hacer fraude y pierden el poder que habían ganado por la fuerza de las armas. Ellos son los que derrotaron a Somoza. Entonces se convierte en todo un personaje. Sí. Y de ahí ha hecho cosas que realmente son para sacarse el sombrero. O sea, hizo más cosas positivas después de dejar la presidencia. Aclarando, como te dije, que ahora cuando se haga la reevaluación de su presidencia, se le va a reconocer mucho más de lo que se le reconocía. Sí. Pero así todo, no hay comparación. Claro, pero le tocó también, en su presidencia le tocó un tiempo de conflictos y de cosas muy difíciles, qué decisión tomar. Una que no mencioné, digamos, en aras de mantener una cierta dinámica, la invasión soviética a Afganistán.
él estaba negociando con la Unión Soviética mejorías en el tratamiento de los soviéticos en materia de derechos humanos y la Unión Soviética le invade otro país. No. Entonces, Carter, como represalia, le convence al Comité Olímpico de Estados Unidos que no participara en las Olimpiadas de 1980 en la Unión Soviética y establece un embargo de granos, de exportación de granos a la Unión Soviética, y los estados productores de grano se le van encima, los granjeros se le van encima. Claro, tienen que vender. Nosotros necesitamos vender, estamos con los productos terminados, digamos. Sí. Entonces, él fue perdiendo mucho poder. Sí. Ahora, como ves, hay un desfase en el tiempo. Este señor estuvo adelantado a su época. Por ejemplo, él crea el Departamento de Energía, el que hoy maneja las políticas medioambientales, que vamos a ver si siguen o no con Trump. Probablemente van a disminuir por lo menos el número de políticas. Pero él crea el Departamento de Energía y el Departamento de Educación, porque antes no había una política de educación que tuviera ningún tipo de orientación federal, siempre fue estatal, porque por el diseño institucional norteamericano, la salud y la educación realmente pertenecían a los estados, exactamente. Eso cambia con la ley Obamacare de salud en el año 2010, si no me falla la memoria, y en el caso de la educación realmente sigue mayormente estando en manos de los estados. Fue adelantado a su época. Sí. Y ahora, no quiero sacarte de la línea que nos estabas contando de todo lo que hizo luego, ¿verdad? Con su Fundación Carter, con su... Un techo para la humanidad, por ejemplo. Carter, siendo un señor muy mayor, a los 96 años, seguía construyendo casas para un techo para la humanidad. Construyó 4.400 casas con sus manos. Dios mío. Él con su esposa. Un señor que pudo haber vivido... Claro, tranquilo en su casa. Con su retiro de $220,000 al año, más su granja, etcétera, pudo haber vivido una vida... Él hasta el final... No hasta el final, hasta 2 o 3 años antes de su fallecimiento, seguía dando clases de estudios bíblicos en la iglesia local. Fue profesor en la... Ahí está. Sí. Ahí está él. ¿Qué puede sentir uno cuando ve a un señor que estuvo en la gloria y tiene la humildad? Sí. La empatía, empatía que le caracteriza, porque eso es empatía. Porque ya no estaba en carrera política, ya no estaba... O sea, él hacía porque sentía y quería ayudar. Yo creo que no va a haber reevaluación de su periodo presidencial que jamás supere esto. Claro. No va a haber. El haber participado en negociaciones de paz en varias guerras civiles. Sí. Él fue... Bueno, él no. El Centro Carter fue el primero en denunciar el fraude en Venezuela. Este año que se termina. Sí. Entonces, estamos hablando de una institución que se ha convertido en una fuente de credibilidad importante. También han tenido muchos programas de salud global. Hay enfermedades que son muy típicas en África que él ha logrado con su centro Carter reducir prácticamente a cero. Claro, la capacidad de este señor para recaudar fondos es excepcional. Como es excepcional, digamos, la de la Fundación Clinton. Son gente que se posicionaron bien y tienen acceso a gente de muchos medios económicos que le apoya. Y este señor, no siendo, él es una persona, murió siendo una persona de dinero, digamos, pero no un multimillonario, nunca fue un Bill Gates, pero ha hecho cosas impresionantes. Sí. Realmente pensar en alguien que con casi 100 años va a otros países a controlar si se están haciendo viviendas para personas en situación de calle o en una villa miseria, y tiene que ser, es un baño de inspiración realmente. Sí. Eso es en general lo que te puedo decir, y obviamente ahora seguramente vas a querer más explicaciones, más aclaraciones, pero yo te quería dar un pantallazo general para tratar de entender los 3 periodos que marcaron su vida. Mira, primero te agradezco la manera tan didáctica, bueno, sos lo profe, ¿verdad? Pero de contar esto, porque por más que uno haya vivido parte de esa historia y participado leyendo las noticias y todo, cuando vos contás es maravilloso, ¿verdad? De verdad, así deberían ser todos los profesores de historia, para que los chicos y para que toda la gente tenga ganas, esa avidez de saber más de la historia. Pero a mí me sorprendió, sabía algunas cosas del Centro Carter y qué sé yo, pero no esta parte humanitaria de lo que hizo
el expresidente, porque cuando lo hizo, o sea, cuando era presidente tenía que hacer muchas cosas porque estaba en ese papel, pero después era porque realmente sentía y quería, porque él no sacaba rédito de eso. Él era un hombre muy cristiano. Él se definió en... No sé si existe la frase en español, born again Christian, es decir, un cristiano que ha vuelto a nacer. Sí. Y él hablaba en las clases de estudios bíblicos que daba en la iglesia, en la pequeña iglesia que había en su pueblo. Él hablaba del príncipe de la paz, así se refería a Jesucristo. Entonces, si recordamos un poco Jesucristo, ¿quién fue su papá en la tierra? Fue un carpintero. Sí. Y ahí uno ve que este señor evidentemente se inspira en lo que para nosotros son las letras sagradas, digamos, y hace algo espectacular a nivel mundial. Claro, y prácticamente de la nada. Eso es lo importante rescatar, es decir, un señor que fue siempre un visionario, siempre. Por eso te decía, en su gobierno a él lo critican mucho porque se adelantó a su época. Él se adelantó mucho a su época. Por ejemplo, las políticas de cuidado del medio ambiente. Eso realmente empieza con Nixon, para darle crédito a Nixon. Sí. La Agencia de Protección Medioambiental empieza con Nixon, pero quien manda las leyes al Congreso para proteger el agua, prevenir la polución, etcétera, es Carter. Entonces, como Reagan tiene otra filosofía, él dice que Carter se equivoca al decir que a través del gobierno se van a resolver los problemas, porque según Reagan, el gobierno es el problema. Él era conservador, entonces quería un gobierno más limitado, más pro mercado. Entonces, se descontinuaron muchas políticas de Carter con Reagan, y Carter nunca le perdonó eso a Reagan. Y claro, para más políticas positivas que hacían bien. Y Reagan evidentemente no le tenía ninguna simpatía porque en los 8 años que gobernó nunca le invitó a la cena de Estado en la Casa Blanca. Evidentemente había, digamos... una enemistad, había una cierta... Sí, una enemistad, ¿verdad? No había ningún tipo de sentimiento amistoso entre ellos. Y bueno, eso probablemente... Y le habrá molestado también a Reagan porque él seguía... No, es que se apagó, sí. ¿verdad? Y una cosa muy importante, es una regla no escrita en los Estados Unidos que un expresidente no critica nunca a sus colegas en el poder. Y Carter nunca aceptó eso. Carter le ha criticado a quien le ha tenido que criticar. Cuando bajo el presidente George W. Bush viene la Segunda Guerra del Golfo, la invasión a Irak, él se opone totalmente y acusa a George W. Bush de ser el peor presidente en la historia. Es decir, él toma partido, y no se esconde. Y yo creo que esa valentía, hoy en el mundo de lo políticamente correcto, hay que valorar. Porque lleva coraje decir eso, sabiendo que te pueden insultar, amenazar, tener represalias. Y hacerlo de todas maneras yo creo que es de respeto. Entonces yo creo que eso tampoco nunca le han perdonado. El hecho de que él no haya apagado su voz al irse. Claro. Y que sin importarle lo que piensen o lo que puedan decir, él dijo su verdad, lo que para él era correcto. Y él tenía un lema. Cuando era gobernador ya, él decía, yo siempre voy a contar la verdad a mis electores. Eso pueden contar conmigo. Y eso es una cosa que él le criticó mucho a partir de Reagan y los gobiernos sucesivos, a la forma de gobernar de Estados Unidos. Por ejemplo, la política de asesinatos selectivos en otros países, donde inclusive en algunos casos murieron norteamericanos. Y él criticaba mucho eso. Decía, ¿cómo puede ser? Es decir, nos estamos convirtiendo en lo que decimos que combatimos. Claro. Estamos teniendo, por ejemplo, el recurso de la tortura como parte de nuestra política de seguridad. Se refería probablemente a los centros clandestinos de la CIA durante la guerra de Irak, la Segunda Guerra de Irak. Y yo creo que no se ganó nunca el aprecio de la clase política por eso, menos de Biden. Biden era su amigo. Biden lo visitó apenas juró como presidente. Ya Carter no estaba en condiciones de ir a Washington, ya era un señor muy mayor. Si no me falla la memoria, se había caído y se había roto la cadera. Entonces Biden va y lo visita. Wow, único. Eso es un mensaje potente. Total, que el nuevo presidente se tome el trabajo de ir. Ahora, ellos ya tenían historia juntos. El primer senador, en 1976,
en declarar su apoyo como candidato presidencial a Carter fue Biden, porque Biden fue décadas senador. Sí. Y nunca rompieron esa relación. Y Biden tiene palabras muy elogiosas y dice, quien quiera entender lo que es el verdadero liderazgo inspiracional y transformacional, lo único que tiene que hacer es leer la vida de Jimmy Carter. Por este tipo de cosas, no solamente por los 4 años de gobierno. Yo creo que él se fue de este mundo con una grandeza. Lo irónico es que él nunca pidió nada a cambio. Nunca buscó gloria, le dieron al final el premio Nobel. El premio Nobel es muy interesante lo que le pasó. Perdón, se nos olvidó una política que le salió muy bien en materia exterior, los acuerdos de Camp David, donde él logra que Israel y Egipto firmen la paz y se acabe la guerra, que realmente estaban técnicamente en guerra todavía a partir de la guerra de Yom Kippur en el 73. En el 79 él logra, en una famosa foto donde se toman los 3 de la mano, y Menachem Begin, el primer ministro israelita, y Anwar el-Sadat, el presidente de Egipto, ganan el premio Nobel de la Paz. ¿Y por qué no se lo dieron a Carter? Porque la nominación se la hicieron llegar demasiado tarde al Comité Nobel. Y él solo recibe el premio Nobel de la Paz por todas estas acciones que estamos mencionando en el 2002. No en 1979. Qué cosa, ¿verdad? No, pero con todo lo que estás contando y diciendo que él es cristiano, que él fue cristiano, él se nota, porque a un cristiano se le nota en su vida, no en leer la Biblia, ir al templo o a la misa o lo que sea. Con todo esto que estás diciendo trató de llevar su cristianismo a la realidad y con obras. Fue muy coherente, Él era conocido por entrar a un bar. Él vivía en un pueblo chiquito, en Plains se llama el pueblo en Georgia, y lo conocía todo el mundo, el señor que atendía en el bar. Claro. Vos sabes que en esos lugares siempre hay gente que se sienta y conversa por horas, ahí ya son jubilados. Él entraba y saludaba a todo el mundo. Nunca hizo ningún tipo de diferencia cuando venía gente nueva a las clases de estudios bíblicos. Él vivía su fe, evidentemente. Yo creo que es irónico que en Estados Unidos, es decir, hasta los billetes está, ¿verdad? In God we trust. Nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, pero muchas veces por cuestiones de lo que se conoce como razones de Estado, se cometen actos que van en detrimento de lo que uno dice creer. Y este señor yo creo que tiene esa gran virtud, porque nadie le acusó jamás de un fraude o de haber mentido, como fue el caso de... Él enfatizaba mucho la honestidad por el caso de Nixon. Nadie jamás... Él se fue con muy baja popularidad del gobierno. Nadie le acusó nunca de ser un deshonesto. Claro. En ningún sentido. No, que él logró lo que es tan difícil, que es la coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Sí. Y yo creo que eso es algo que falta hoy. A todo nivel, no solamente en la política. Yo creo que vivimos una época donde el liderazgo yo lo definiría en crisis. Se busca mucho lo inmediato, se basa mucho las decisiones que se van a tomar en base a lo que dicen las redes o las encuestas, y los principios y los valores muchas veces quedan de costado. Y un ejemplo como este, que no viene muy a menudo, yo estoy tratando de pensar, en su momento Reagan tuvo cosas muy interesantes también. Por ejemplo, cuando en la década de los 30, el comité Nye del Senado creó un comité para, llamémosle, cazar comunistas, sobre todo en Hollywood. Lo llaman a él para que él denuncie a comunistas, lo llaman al Senado. Eso está en las redes, eso está en YouTube, puedes ver el video. Y él, que era el presidente de la Asociación de Actores, va y dice, yo no voy a delatar a ningún compañero. Si ellos quieren ser comunistas, es un problema de ellos. Yo lo único que le puedo decir es que la gente con la que yo he trabajado es gente honorable, honesta y excelente en su trabajo. Entonces le pregunta, bueno, ¿y usted nunca va a hacer un acto por su patria al denunciar? Dijo, no, eso no es hacer acto por la patria. Denunciar a una persona por sus ideas no es hacer un acto por la patria. Yo lo que sí pueden contar conmigo es que yo nunca justamente voy a entrar en ninguna conducta que sea lesiva a nuestro país. Eso fue Reagan. Ese fue Reagan. Entonces, hay otros ejemplos también. Claro. Pero yo creo que no con esta profundidad. La intensidad. Sí, y encima una vida tan longeva, porque estamos hablando del 81.
Estamos hablando de 40 años, Sí. poco más de 40 años. Y los hizo valer. Sí. Los hizo valer. Qué maravilla. Sí. Realmente fantástico. Qué gusto escucharte, por favor. Yo Muchas me imagino gracias. que a todos le pasa lo mismo, Jorge. Escucharte es contar con tanta claridad, ya te dije, tan didáctico y la memoria que tenés y el conocimiento. Fantástico. Me encantó, me Muchas encantó. gracias. Te agradezco mucho el tiempo, de verdad. Y bueno, ojalá pueda yo entrevistarte de vuelta antes que vuelva Bruno. Muchas gracias, un placer. Un gusto, un gusto.